Muy buenas tardes, Miss Carmen, y a todos los compañeros presentes en clase. El día de hoy les presentaré la sustentación de mi estudio de caso, titulado Estudio de caso de una persona de adultez intermedia con sospecha de dificultades en la autogestión y control emocional. El evaluador quien les habla, Johan Fernández Talaverano, la asignatura Pruebas Psicológicas 2 en el presente semestre académico 2021-1. La identificación de la evaluada, nombres y apellidos considerando sus iniciales, NMTG, la fecha de nacimiento 11 de mayo de 1967, la edad de 54 años con un mes de edad, el sexo femenino, el grado de instrucción, estudios técnicos de nutrición y el número total de hermanos, 5. El presente estudio de caso, siendo de resumen, fue desarrollado a través del análisis y ejecución de un proceso de evaluación psicológica, siendo su diseño de investigación no experimental, la línea de investigación psicométrica, ya una pequeña antesala de los resultados, como la referencia de un coeficiente intelectual promedio, la mención de un coeficiente emocional intenso, SOC del 23% con relación a la presencia de algún indicio de daño cerebral. Y finalmente, la expresión de rasgos de dificultad en la regulación y control de sus reacciones emocionales ante situaciones de tensión. La introducción. Y para ello, cuando hablamos acerca de un estudio, mencionamos el planteamiento de problemas de investigación como de objetivos. En este caso, es un problema general y 4 problemas específicos. El problema general. Serán corroborados o descartados los manifiestos indicios de dificultad en las capacidades de autogestión y control emocional. Primer problema específico. ¿Cuál es la condición y el rango de la entrevistada con respecto a las aptitudes intelectuales? Segundo problema específico. ¿Cuál es el estado y categoría de la evaluada con relación a sus componentes del cociente emocional? Tercer problema específico. Se ratificarán o desestimarán en el expreso caso la presencia de lesiones o alteraciones orgánicas. Y como cuarto problema específico y último, ¿cuáles son los rasgos propios de personalidad que expresa el examinado? Hablamos de 5 problemas de investigación, uno general y 4 específicos. Entonces hablaríamos de también 5 objetivos de investigación, uno general y 4 específicos. Primer objetivo general, corroborar o descartar los indicios de dificultad en las capacidades de autogestión y control emocional. Los 4 objetivos específicos. Primero, explorar sobre la condición y el rango de la entrevistada con respecto a las aptitudes intelectuales. Segundo, indagar sobre el estado y categoría de la evaluada con relación a sus componentes del cociente emocional. Tercer objetivo, ratificar o desestimar en la examinada la presencia de lesiones o alteraciones orgánicas. Y finalmente, identificar los expresos rasgos de personalidad que expresa la evaluada. ¿Qué también es importante en la introducción? El marco teórico. ¿Y qué nos dicen? Que en el abordaje psicológico en dificultades de gestión y control emocional se considera criterios en el análisis y evaluación de los problemas cognitivos y emocionales, empezando con un abordaje inicial. ¿Qué nos mencionó Silgado en el 2021? Nos decía que la anamnesis es la principal herramienta para dar comienzo a toda evaluación psicológica, dado que profundiza de manera global en todas las áreas de la vida del paciente, generando el planteamiento de hipótesis sugeridas del caso para ser ratificadas o desestimadas posteriormente, en el párrafo 1. ¿Qué nos decía Nachar, Castañeda, Mena y González en el 2018? Que el examen mental es un instrumento psicológico con funciones esenciales para el descarte de alteraciones en las funciones mentales del ser humano, valorando de forma exhaustiva los signos y síntomas de cada elemento de la actividad psíquica durante su realización. Página 2. Entonces hablamos de la importancia de 2 técnicas, la anamnesis psicológica como el examen mental. La valoración de áreas. ¿Qué nos decía Albino y Guaitaya en el 2016? Que el Baron I, es decir, el inventario de inteligencia emocional de Baron, es la prueba más factible para un análisis e interpretación veraz de las capacidades básicas para el conocimiento propio de las emociones y en las circunstancias en que se expresan al interactuar con su entorno en múltiples situaciones, entre ellas los momentos de tensión y preocupación. En la página 33. Se habla del área de inteligencia emocional.
¿Qué nos dijo Montenegro en el 2016? El WISE 4, es decir, la escala de inteligencia de Wechsler para adultos 4, es idóneo en la comprensión de las capacidades personales y sociales de la persona para adaptarse a las variadas situaciones de la vida, más en aquellas donde dicho funcionamiento permita afrontar tensiones y preocupaciones. Página 33. Hablamos de la importancia del área intelectual. Valle, Vanessa, Khalil y Altamirano en el 2020. Ellos resaltan la aplicación de instrumentos psicológicos enfáticos en el área de personalidad como el MIPS, siendo un verídico aporte para un análisis general de indicadores y perfiles de personalidad, más aún con indicios previos de problemas en la estabilidad y autocontrol emocional. Página 60. Es decir, es importante el uso del inventario de estilos de personalidad de Millon y por ende el área de personalidad. Y en la verificación y descarte, Guerra nos dijo en el 2016 que el aplicar un test de organicidad como el Benton para realizar un proceso de descarte de disidencias orgánicas es el paso más importante si el interés del estudio del evaluador es corroborar información previa de problemas emocionales y cognitivos de su paciente. Página 147. Es decir, habla del test de retención visual de Benton y también la valoración del área de personalidad, ya no, sino de organicidad. Descripción, análisis, fenómeno estudiado. Aquí vamos a analizar los diferentes resultados de las técnicas y pruebas utilizadas. Empezamos con la anamnesis, donde se expresaron arrebatos verbales y malestares físicos a la altura del pecho en situaciones de preocupación, asociado a la dificultad en la gestión de sus emociones, generado por un intenso cansancio y desgaste físico por su jornada laboral. En el examen mental, la evaluada estaba orientada en función del espacio y tiempo. Tenía una adecuada capacidad para almacenar y evocar información reciente y remota, como tener una leve afectación en la percepción de los estímulos visuales en su residencia como resultado de la intensa preocupación y desgaste físico. Análisis de los resultados. Ahora vamos a analizar resultados por cada una de las pruebas, empezando con el inventario de inteligencia emocional de Baron, el Baron ICE, donde obtuvo un cociente emocional total con un puntaje de 110 y con ello está en una categoría intenso en el inventario de inteligencia emocional de Baron. La escala de inteligencia de Wechsler para adultos 4, el WISE 4, donde en la escala total obtuvo un puntaje de 87, un índice de comprensión de 90, siendo un percentil de 25, el intervalo de confianza del 95%, de 84 a 97, y la categoría diagnóstica promedio. En el test de la atención visual de Benton, el total de aciertos fue 7, errores 6, teniendo un CI premórbido de 95 a 109 medio y el SOC del 23%. El inventario de estilos de personalidad de Millon, el MIPS, se expresaron rasgos de una personalidad asociada a una dificultad en la autorregulación y control de cambios bruscos y repentinos de sus reacciones emocionales ante situaciones de tensión. Hablamos de 5 problemas de investigación, 5 objetivos, por lo tanto, hablaríamos de 5 conclusiones, una general, como las conclusiones específicas en función de cada área. Es decir, habrá una conclusión para el área intelectual, para el área de inteligencia emocional, para el área de organicidad y finalmente para el área de personalidad. La conclusión general se refiere en síntesis del presente proceso de evaluación psicológica, la corroboración de indicios previos de dificultad en la evaluada con iniciales NMTG, en sus expresos rasgos de personalidad que la difieren de una estabilidad y autocontrol emocional. No obstante, manifiesta óptimas capacidades en el funcionamiento intelectual a la par de los componentes prevalentes en la inteligencia emocional, sin ningún indicio de lesión o daño en las áreas cerebrales que incida en su interacción social y familiar en un marco de intensa preocupación. Área intelectual. Se manifiesta una categoría diagnóstica promedio en el funcionamiento de las capacidades intelectuales y procesos asociados como la memoria, la atención, el lenguaje, la concentración y la agilidad mental al afrontar situaciones de tensión y preocupación. Área de inteligencia emocional. Es referido en base al análisis de sus componentes un cociente emocional de categoría intenso expreso en las competencias emocionales como la autogestión, el autocontrol o la flexibilidad ante situaciones de angustia y malestar. Área de organicidad. Se desestima con solidez a través de la expresión de un SOC del 23%, la presencia de algún indicio de daño orgánico o lesión cerebral que implique una afectación notable en los procesos y funciones referidas a las emociones.
Y en el área de personalidad se evidencian expresos rasgos de una personalidad asociada a una dificultad en la autorregulación y control en el cambio de sus reacciones emocionales ante situaciones de intensa tensión en el contexto de sus interacciones sociales, pero también familiares. Las referencias, según el formato APA, también consideran el criterio de máximo 5 años de antigüedad, como es evidente en estas referencias en 2016, 2018, 2017, 2018, 2021 y 2020. Los anexos a las evidencias, cuidando la identidad personal de la evaluada, tanto en la anamnesis psicológica, en el examen mental, el inventario de inteligencia emocional de Baron, que es el Baron ICE, la escala de inteligencia de Wechsler para adultos, que es el WISE 4, y claro, el test de retención visual de Benton, como el inventario de estilos de personalidad de Mellon, MIPS, para el área de personalidad. Con ello doy por finalizada la presentación y sustentación de mi estudio de caso, agradeciendo encarecidamente la atención de todos durante la exposición.